Hola, buenas noches, buenas tardes. Un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos el gusto de estar en compañía de Ana Karina Espinosa. Ella es fonoaudióloga chilena, especialista en tartamudez y clottering y es la directora de Fluir Más. Ana Karina, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias de verdad a todas las personas que se conectaron el día de hoy para acompañarnos. El día de hoy voy a hablar sobre tartamudez. Hoy es nuestra última charla del año, entonces eso también nos genera un sentimiento muy bonito. Y de verdad, gracias por haber aceptado esta invitación. Y tenemos muchas cosas que hablar, entonces vamos a dar inicio, si le parece muy bien. Espero que Sí, todos estén súper. Por ahí si nos pueden comentar en el chat desde qué país nos están viendo. Y también en el chat va a estar habilitado para que puedan ir haciendo sus consultas y al finalizar la charla, Ana Karina nos las va a ir respondiendo. ¿De acuerdo? Dice por aquí Constanza. Hola, de Chile, Temuco. Muy bien. Vamos a empezar de una vez porque ya las hicimos esperar un poquitito. Entonces, bueno, para entrar en materia, Ana Karina, ¿me podrías comentar qué es la tartamudez? bueno, esa es una pregunta que no es tan sencilla de responder, pero voy a tratar de ser lo más clara posible con toda la información que contamos actualmente, ¿ya? La tartamudez es una característica del habla que se caracteriza, valga la redundancia, por la interrupción involuntaria de el discurso, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de tartamudez, si nos vamos nosotros a la nomenclatura más clínica, vamos a encontrarnos con el término de la tartamudez como un trastorno o algo así. Sin embargo, actualmente las miradas más basadas en la neurodivergencia, la neurodiversidad, solo hablan de la tartamudez como una neurodivergencia, en el fondo algo distinto de una persona, por eso hablamos de una característica en el habla. El habla de quien tartamudea puede ser muy distinta, muy diversa. No hay dos personas que tartamudeen de la misma manera. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con personas que en su tartamudez tienen repeticiones de sílabas, por ejemplo, y dicen, voy a jugar con mis amigos, por ejemplo, esa es una repetición de sílaba. Puede aparecer en una palabra o en varias palabras, no aparece siempre de la misma manera. También están las repeticiones de sonidos, que son otra de las características de la tartamudez. Cuando decimos voy a comprar algo y se repite una letrita, también están las prolongaciones de sonido cuando alargamos un sonido más de la cuenta, muchas veces con tensión, y los bloqueos, que en el fondo es la interrupción brusca del flujo del aire con el que estamos hablando, en donde existe esta interrupción. Esta tartamudez, como yo les menciono, no siempre es manifiesta, ¿ya? Existe una manifestación de la tartamudez, que es la tartamudez encubierta o subperceptual, que no se ve a simple vista, pero la persona la está sintiendo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasará esto? Porque en realidad sabemos que la base de la tartamudez es neurológica, neurobiológica. Ya viene una herencia genética, hereditaria muchas veces, pero esta herencia genética o esta forma en que la genética está configurada en cada persona hace que el cerebro tenga la sensación de pérdida de control en algunas ocasiones cuando está hablando, ¿ya? Entonces, esta sensación de pérdida de control provoca una respuesta física y esa respuesta es lo que nosotros observamos como disfluencia o el esfuerzo que las personas están teniendo al hablar, ¿sí? Ahora, disculpa Cindy, pero yo soy Ajá. muy buena para hablar y para meterme en uno y otro tema, pero es importante entender que la tartamudez, además de estas características que yo menciono, que son las que se escuchan y se ven, tiene otras características que no son fácilmente perceptibles. Sabemos que las personas tienen
una vivencia única, personal de lo que les ocurre, teniendo también una forma de, perdón, que hay un poco de ruido acá. Hay una forma de percibir lo que les ocurre, una forma de sentir la tartamudez, y ahí hablamos de algunos modelos o algunos enfoques que hablan de la tartamudez como algo multidimensional, que no solo afecta el habla, sino que también la interacción, ¿cierto? Un montón de otros factores. Y también otros modelos que hablan de este iceberg de la tartamudez, que es un modelo bastante conocido donde se habla de los aspectos visibles sobre la superficie y los no visibles, que tienen que ver con toda la experiencia más interna y personal de quien tartamudea. Creo que ahí está el resumen. En resumen, un poquito de qué es la tartamudez. Bueno, parece que no se puede resumir tan fácil, ¿verdad? O dar una definición tan sencilla. Y cuéntenme un poquito a partir de qué edad puede diagnosticarse. Bueno, la tartamudez se puede diagnosticar desde que aparece. Esto quiere decir que si un niño de 1 año y medio, 2 años, empieza con manifestaciones de tartamudez, ya podemos dar el diagnóstico de tartamudez, tan pronto como empieza. Y eso es bueno saberlo como terapeutas porque no es necesario esperar. Muchos terapeutas sugieren a las familias esperar que los niños crezcan, que veamos qué pasa, pero en realidad la vivencia de la tartamudez en el momento presente es lo que va a determinar la experiencia de ese niño o niña en el futuro. Entonces es tremendamente importante que las personas inmediatamente acudan a terapia especializada y por eso tenemos que nosotros como terapeutas estar preparados para recibir niños desde muy pequeñitos y poder darle las mejores respuestas a los padres, porque hay un montón de temas que hablar al respecto, respecto de la tartamudez inicial, ¿cierto? En los niños, etcétera. Ok, perfecto. Sí, esto es súper importante porque, bueno, al menos acá en Costa Rica muchas veces nos decían, cuando aparece y ellos están aprendiendo a hablar o a hacer sus primeras frases, ¿verdad? Es normal, déjenlo porque se va a quitar solito y demás. Entonces es muy importante considerar eso. Desde pequeñitos ya se puede diagnosticar y darle intervención. Entonces, Sí, absolutamente, porque ahí tenemos que nosotros como terapeutas ser capaces de diferenciar las disfluencias que son las comunes a todos nosotros, las disfluencias que llamamos, eh, que son comunes, por ejemplo, cuando yo estoy hablando ahora, tengo algunas muletillas o me demoro porque estoy pensando. Ese tipo de disfluencias que todos tenemos son disfluencias que los niños en su desarrollo del habla podrían manifestar, pero son muy distintas a las de la tartamudez. Por eso la tartamudez desde muy tempranamente es fácil diagnosticarla, porque los signos son bastante claros en los niños pequeños. Y si bien hay un alto porcentaje de niños que deja de tartamudear sin intervención, el porcentaje de niños que continúa tartamudeando toda la vida necesita un apoyo especializado desde la primera infancia, porque como les dije, las definiciones hablan de la tartamudez como una característica. Entonces, no sabemos qué niño pequeño va a persistir en su tartamudez a lo largo de la vida o no. Y a todos tenemos que entregarles una base en donde puedan sentir que su habla es una característica y que no están haciendo nada malo en el fondo. ok, perfecto. ¿Y cuál sería el pronóstico entonces? Bueno, el pronóstico va de la mano con un montón de factores que no están en nuestras manos como terapeutas, ¿ya? Es decir, como yo les mencionaba, la tartamudez es neurobiológica, muchas veces es heredada por familia con tartamudez que ha persistido en el tiempo y ahí uno puede predecir más o menos el pronóstico. Si yo tengo niños que tienen familiares con tartamudez, lo más probable es que su pronóstico sea que van a tartamudear al igual que esos familiares, ¿ya? Pero nunca sabemos con certeza cuál va a ser el camino que cada niño va a seguir. Hay niños que empiezan a tartamudear y dejan de hacerlo, con o sin terapia. Pero nosotros como terapeutas no podemos definirlo porque básicamente la manifestación de la tartamudez es igual en todos los casos. Por eso siempre hacemos este trabajo, más que nada de sensibilización con los padres para que sepan cómo reaccionar ante los niños con tartamudez y que ese niño no tenga ninguna dificultad a nivel comunicativo, que es lo más importante. Ok, perfecto, súper bien. Y esta siguiente pregunta es un tema bastante tabú porque
a veces se dice que sí, otras veces que no, entonces, qué mejor que usted que nos explique. La tartamudez tiene una causa emocional. No, no, la tartamudez no tiene una causa emocional, ¿ya? La tartamudez tiene una base neurobiológica. Si bien todavía falta para poder entender a la perfección todo lo que ocurre a nivel neurológico al momento de tartamudear, sí los científicos, las personas que se han dedicado a investigar, saben que hay funciones distintas en el momento de hablar en quienes tartamudean versus quienes no tartamudean, ¿ya? Entonces, sabemos que la tartamudez ocurre a nivel neurológico. Y para que un niño desarrolle tartamudez, tiene que tener una predisposición biológica al tartamudeo. ¿Ya? Esto lo podemos ver, como te decía, a veces por herencia, herencia familiar, que uno dice, ok, en la familia hay más personas con tartamudez, entonces es probable que este niño tartamudee, pero también se dan casos únicos. Hay gente que por combinación genética aparece la tartamudez por primera vez en la familia. ¿Ya? Entonces, por eso yo les digo, no es algo tan fácil de pronosticar. Pero lo que sí sabemos es que la tartamudez no tiene una causa emocional. Y esto es súper importante que nosotros como terapeutas lo entendamos para poder guiar de mejor manera a los padres, porque la mayoría de los padres llegan con mucha culpa y mucha incertidumbre, porque los niños muchas veces debutan con la tartamudez de la noche a la mañana, entonces dicen, ¿qué le pasó? ¿Le hicieron algo en el colegio? Y los papás obviamente se cuestionan mucho, pero en realidad no ocurre nada la mayor parte del tiempo. Es simplemente que en ese momento neurológicamente se gatilló la tartamudez. Obviamente algún factor emocional puede ser como un acelerador de la aparición de la tartamudez, pero nunca la causa. Porque para yo empezar a tartamudear tengo que tener una predisposición biológica. ¿Ya? Ahora, lo que sí, la tartamudez puede tener consecuencias emocionales si es que no se maneja de la forma adecuada. Obviamente, si yo constantemente estoy hablando, me veo impedido de seguir hablando, las personas me están corrigiendo, me están diciendo cosas, obviamente mi emoción respecto de la comunicación se va a ver afectada. Entonces, sí hay consecuencias emocionales, pero no como causa lo emocional. Perfecto. Entonces podríamos decir que las causas serían genética hereditaria, ¿verdad? Y que el tema emocional es como una consecuencia, Claro, no es lo que lo genera. claro, justamente. Sí. Ok, Parte perfecto. es genética y neurológica. Ok, perfecto. Y bueno, ¿qué pasa entonces? Porque yo se lo digo desde un tema, de un caso que tuve a una chica adolescente, tras de todo, ¿verdad? Que ella decía, mi mamá es la que me causa la tartamudez, ¿verdad? Los papás tienen, son los que causan la tartamudez, ¿o no? No, absolutamente no. Lamentablemente sabemos que hay muchas experiencias que personas han tenido con padres maltratadores, quizás negligentes, con un montón de cosas negativas, pero aun cuando existan todos esos factores en contra, la tartamudez no se va a manifestar si yo no tengo una predisposición biológica a eso, Ah, ¿ya? Entonces, mi tartamudez no es porque mis papás, eh, no sé, me maltrataban, me gritaban o algo. No es por eso, la causa siempre va a ser neurobiológica. Obviamente, esas no son condiciones óptimas para un niño o una niña, entonces obviamente hay que intervenirlas, pero no son la causa. Y eso también es bueno saberlo. A veces los padres se culpan mucho diciendo, justo me divorcié en ese momento y mi hijo empezó a tartamudear. O justo nació el hermano y mi hijo empezó a tartamudear y empiezan a culparse por situaciones que la vida simplemente trae, ¿ya? O sea, no podemos evitar a veces las decisiones que se toman en la vida. Entonces, es tremendamente importante que los papás entiendan que no es su culpa, pero que obviamente sí son responsables con la terapeuta y obviamente la familia entera para acompañar de mejor manera a sus hijos, pero no son los causantes de la tartamudez. ok. Y siempre escuchamos a los papás decirle a los chicos, cálmese y respire. Eso funciona. Hoy, en realidad no. Es lo lógico que uno tiende a hacer para poder ayudar de alguna manera a quien tartamudea, ayudar desde nuestra perspectiva, ¿cierto? De decir, debe estar acelerado, debe estar nervioso, por eso está tartamudeando.
pero en realidad el niño o la niña que está tartamudeando está simplemente hablando, es su forma natural de hablar, ya no está haciendo nada malo, es la forma en que su habla sale. Entonces, si este niño o niña está hablando, nos está contando lo que hizo en el colegio, etcétera, y constantemente estamos diciéndole, tranquilo, respire, el niño o la niña empiezan a entender que su forma de hablar no es aceptada por los demás. Entonces, en realidad, empiezan a generar muchas veces ansiedad, sabiendo que hoy voy a tartamudear cuando hable y cada vez que tartamudeo trato de no tartamudear y empiezo a tomar aire, empiezo a hacer gestos y al final la tartamudez empieza a cambiar de forma y puede verse mucho más complicada al final. Entonces, lo ideal, en vez de dar estas sugerencias de cálmese, respire, es que podamos escuchar a los niños, poner atención al contenido más que a la tartamudez, para que ellos puedan sentirse libres y cómodos de comunicar, porque los vamos a escuchar sea como sea que hablen. ¿Sí? Entonces las correcciones en realidad o las sugerencias no ayudan en nada a la persona. Empiezan a generar mayor ansiedad al momento de comunicar. Ok, perfecto. Y en el caso de la terapia con niños, ¿esa terapia debería ser directa o indirecta? Esa es una súper buena pregunta. Antiguamente se hablaba mucho de la intervención indirecta en los niños pequeños, eh, basados en bastantes mitos en realidad, en estos mitos de que los niños no se tienen que dar cuenta de lo que está pasando. Eso ya está obsoleto. Entonces, si bien nosotros hacemos terapia en donde trabajamos con el ambiente, ¿cierto? De manera indirecta con el niño, siempre, siempre hay que trabajar de manera directa con él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese niño, niña, necesita entender qué está pasando con su habla, necesita aprender a sentir su tartamudez, aprender a conocer su tartamudez. Entonces, son un montón de situaciones que nosotros de manera directa tenemos que explorar junto con este niño o niña. Entonces, siempre, siempre la terapia es directa e indirecta, es decir, como una terapia mixta, porque sí o sí intervenimos el ambiente, pero siempre, aunque el niño sea muy pequeñito, se trabaja con ellos de manera directa en las sesiones. Ok, perfecto. ¿Y qué papel podrían tener los papás entonces en la terapia? ¿Cómo podrían participar? Y bueno, lo más importante siempre es poder incorporar a los padres dentro del box terapéutico, dentro de las sesiones, que los padres observen lo que hacemos, porque más que indicaciones o tareas, lo que nosotras hacemos es modelar en los padres también su forma de reaccionar a la tartamudez y la forma en que este niño o niña está comunicando. Entonces, en primer lugar, siempre que los padres se incorporen a la terapia con curiosidad e ir explicándoles el proceso a ellos. Y obviamente los padres son los coterapeutas que están durante toda la semana con el niño, ¿cierto? Cuando lo vemos solamente una vez por semana. Entonces son los padres los encargados de ir replicando estos modelos que para el niño van a ser beneficiosos. Creo que es súper importante que los padres empiecen desde muy temprano a empoderarse respecto de entender qué es la tartamudez, aprender a poner límites saludables a los demás también, a quienes los acompañan o a las personas que interactúan con los niños. Aprender a decirle a los demás que no está bien que le den sugerencias, que escuchen a su hijo. Siempre los padres tienen un rol súper activo, sobre todo en esta intervención hacia, hacia el entorno, ya la familia, el colegio, etcétera. Ok, perfecto. Acá nos acaban de hacer una pregunta. ¿La leemos de una vez? Y por supuesto. Bueno, antes de leer esta pregunta, quiero contarle que nos están viendo, bueno, desde Chile, desde México, desde Costa Rica y desde España. Genial. Sí, sí. Dice, buenas, si el niño es pequeño, si el niño es pequeño, pero, bueno, que ya, vi que pusieron una corrección. Si el niño es pequeño, 3,5 años, presenta repeticiones únicamente en ocasiones, pero no le limita su comunicación para nada, ¿es necesario trabajar con el niño o solo con la familia?
Bueno, muy buena la pregunta. Es difícil responder con un caso como en el aire, ¿ya? Porque Ajá. obviamente se necesitan un poquito más de antecedentes, pero siempre se trabaja con el niño. Ya necesitamos hablar con el niño respecto de lo que a él le pasa, de qué es lo que él siente. Probablemente, como dices tú, la comunicación no se ve limitada en este momento. Entonces, en realidad es bueno que el niño se desensibilice de lo que le ocurre en ocasiones y saber también en primera fuente desde el niño qué es lo que él experimenta al hablar. Cuando son chiquititos, obviamente uno busca una forma que sea más lúdica, más curiosa, de hablar sobre el habla, sobre la tartamudez, etcétera. Y obviamente el modelo se va haciendo con el niño, pero la intervención principal quizás va a ser con los padres, si la tartamudez no es tan frecuente, si vemos que no hay limitaciones, porque el objetivo de la terapia no es quitar la tartamudez, sino que es favorecer la comodidad y la libertad comunicativa de la persona. Entonces, si este niño no se ve afectado negativamente, quizás es bueno tener un monitoreo constante con los padres y llevar al niño a control cada cierto tiempo. Siempre va a depender del caso, ¿ya? Eh, Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tartamudez o las disfluencias comunes? Las disfluencias comunes son las que hacemos todos nosotros. Ya en la tartamudez ya hay repeticiones un poco más tensas. Por ejemplo, el niño hace este tipo de repeticiones al hablar, mientras que en las disfluencias comunes son mucho más suaves, mucho más cómodas y tienen una función lingüística, las disfluencias comunes, no las disfluencias de la tartamudez que son de habla, son más bien motoras, ¿ya? Esa es como la diferencia para que tengas más certeza respecto de cómo hacer el diagnóstico. Ok, perfecto. Constanza nos hace una pregunta que estaba muy relacionada a la que era mi siguiente pregunta, pero acá también tenemos una pregunta sobre el tema de los padres que estábamos tocando en este momento. Dice Anita, quisiera realizar una pregunta. ¿Cómo explicar a los padres que existen variaciones de fluidez del habla? Es decir, un día puede estar fluido y otros que existen muchas disfluencias. A veces los padres piensan que al ver estos altos y bajos la terapia no está funcionando. Claro. Bueno, yo creo que es una de las inquietudes que constantemente nos llegan a nosotras como terapeutas y le damos muchas vueltas porque la tartamudez no tiene un curso lógico como otros diagnósticos. Entonces, creo que lo primero es que nosotras como terapeutas nos desensibilicemos al respecto y seamos muy claras siempre hablándole a los padres respecto de cómo vamos a medir los avances en la terapia. Creo que eso es como el punto principal, ya es decir, hablar con los padres y explicarles, mira, aquí la terapia no se va a ver en cuanto a que la tartamudez baje o desaparezca, pero sí va a haber cambios cualitativos primero en la tartamudez. Vamos a ver que tu hijo a lo mejor empieza a comunicarse más, empieza a disminuir las conductas de evitación, que es el esfuerzo, la atención, etcétera. Entonces, cuando nosotros somos claros con los padres, ellos empiezan a ampliar su mirada. Ya empiezan a ampliarla de a poquito, es un proceso de desensibilización que tenemos que ir haciendo, educando a los padres constantemente. Ahora, cuando los padres reaccionan ante la variación de la tartamudez, es por su propia preocupación, ya es decir, les da miedo que el niño esté retrocediendo o avanzando. Y ahí es donde nosotras lo que tenemos que hacer es hablar directamente con el niño, o sea, perdón, con los padres, para explicarles que su angustia no está favoreciendo a su hijo en esos momentos, porque la angustia los hace querer corregir más, los hace ponerse más preocupados, ¿cierto? Demostrar mucha preocupación en su rostro mientras están conversando con el niño, la niña. Entonces, eh, tiene que hacerse un trabajo como bien completo. No es solo dar indicaciones y explicar a los papás, sino tratar de empatizar con ellos y entender desde dónde vienen esas preocupaciones. No es solamente darles la pauta, entregar una pauta escrita y tome, léalo y con esto ya usted va a saber de tartamudez. No, es algo que se tiene que ir trabajando sesión a sesión. Por eso es importante que los padres estén dentro de las sesiones para que nosotros podamos ir viendo todo lo que los padres experimentan con este proceso. ¿Ya? Entonces, no es fácil, Anita, hacer esta explicación porque obviamente los padres
cuesta que cambien el switch. Ellos tienden a pensar que yendo a terapia la tartamudez se va a ir. Y ahí está nuestro rol constante de explicarles cuáles son los cambios que vamos a ir viendo, para que ellos también se sientan tranquilos y cómodos de decir, ah, ok, estamos haciendo terapia y esta terapia está funcionando. Ya, pero es educación constante y empatía con los padres. Ok, perfecto. Entonces, ahora nos comentabas un poco que sí hay que hablar con los niños sobre su tartamudez, ¿verdad? Y entonces aquí le vamos, podemos responder un poquito a Constanza que dice cómo se trabaja la identificación con una niña de 5 años. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa identificación con los niños? Bueno, eso es parte fundamental de la terapia. O sea, siempre que trabajamos la tartamudez, tenemos que pasar por un periodo en donde los niños sean capaces de identificar qué es lo que les está ocurriendo con su habla. Como tú mencionabas, es tremendamente necesario hablar con naturalidad sobre la tartamudez con los niños, para que ellos empiecen a tener un lenguaje común con nosotras y podamos entender cómo ellos lo perciben. Hablar de la tartamudez como algo que nos causa curiosidad más que preocupación. Y en ese momento podemos empezar a hablar con los niños respecto primero de conocer cómo es su cuerpo, cómo reacciona el cuerpo ante la tartamudez, y luego ir dándonos cuenta de esos momentos en donde la tartamudez aparece. Para eso podemos usar juegos, podemos usar conversación, contar historias. Lo importante es la forma. La forma siempre tiene que ser eh, no punitiva, no decir como, "Oh, te tabaste", sino que decir, oh, mira, ahí apareció la tartamudez, ¿te diste cuenta? ¿Qué sentiste? ¿Te diste cuenta que se apretó el cuerpo? Entonces, usar mucho el lenguaje de los niños ayuda para poder ser mucho más concretos hacia lo que ellos necesitan. Sí, lo que sí es, sí, no tenemos que tenerle miedo a hablar de tartamudez con los niños, porque nos sorprenden mucho. A veces ellos saben, tienen toda una explicación a lo que les pasa al hablar y nosotras tenemos que ser súper curiosas con esa información para poder hablar el mismo idioma y que los niños también se sientan entendidos, sientan que están en un espacio seguro en donde su tartamudez realmente nos causa curiosidad y queremos aprender y los ayudamos a explorar en el fondo lo que está sucediendo. Ok, perfecto. Entonces, una terapia de tartamudez con niños, ¿qué es lo que estaría abordando? ¿Qué es lo que se aborda? Bueno, la terapia siempre parte de una evaluación completa. Ya cuando nosotros hablamos de evaluación, tenemos que considerar tanto los aspectos físicos que se ven en los niños, ¿cierto? Esta atención, la forma en que tartamudean, todo el aspecto motor, pero también tenemos que explorar cómo los niños entienden lo que les pasa, qué es lo que los niños perciben en su cuerpo, cuáles son las estrategias que ellos probablemente están usando, cómo es su experiencia comunicativa. Es decir, hay que abordar esta evaluación en su conjunto para entender cómo cada niño está experimentando su tartamudez. Pero también hay que evaluar cómo la tartamudez está siendo vivida por los padres. Porque obviamente si yo veo que este niño a lo mejor no tiene ningún problema con su tartamudez, no le afecta, pero veo que los padres sí están muy afectados, en algún momento esa preocupación de los padres puede empezar a afectar también a ese niño en su vivencia. Entonces, sí o sí tenemos que indagar en su totalidad tanto la experiencia de este niño con la tartamudez y la de los padres con la tartamudez. Una vez que tenemos eso, tenemos que determinar cuáles van a ser los factores que queremos intervenir y que tienen un mayor impacto en ese niño o niña. Hay niños con los que vamos a empezar a trabajar directamente el aspecto motor cuando vemos que están muy incómodos con su habla. Otros niños vamos a trabajar con mayor énfasis, obviamente, el aspecto cognitivo, el aspecto emocional, para que ellos puedan desensibilizarse un poco más hacia su tartamudez, puedan bajar su reactividad, puedan sentirse más calmados, más tranquilos respecto de lo que les ocurre. Y también vamos a trabajar la interacción con los padres, la autodeclaración, un montón de aspectos que tenemos que trabajar en conjunto. La terapia, como yo les digo, no es lineal y cada caso es distinto. Con todos trabajamos más o menos lo mismo, pero en distintos tiempos, dependiendo de qué tan preparado esté el niño, la familia para enfrentar
algunos desafíos. Perfecto. Manuel nos está preguntando que cómo se enfrenta la ansiedad del niño dentro del tratamiento de la tartamudez. Bueno, tenemos que identificar cuál es el origen de esa ansiedad en primer lugar. Ya tenemos dos tipos como principales, diría yo, así como bien en general, de explicar. Em, Tenemos nosotros que diferenciar un niño que es ansioso, que tiene un trastorno ansioso, que es algo generalizado, que es algo que le ocurre con distintas situaciones, ya sea la comunicación, la interacción con otras personas, el hacer actividades distintas, etcétera. Y la ansiedad que acompaña quizás un momento de tartamudez. Son cosas distintas. Entonces, en primer lugar, tendríamos que diferenciar cuál es la ansiedad que queremos abordar. Ya, obviamente para la ansiedad, más hablándolo como un trastorno, etcétera, siempre se necesita apoyo psicológico que nos ayude en eso. Pero cuando se trata de esta ansiedad comunicativa que va generando la tartamudez, la terapia tiene que dirigirse a que el niño o la niña vaya entendiendo qué es lo que le ocurre, pueda aprender a explicarle a otros qué es la tartamudez y que ese niño y niña se vayan desensibilizando de lo que les ocurre y puedan entender que es más importante el contenido que la forma al hablar y puedan ir empoderándose de a poco. De esa manera la ansiedad se va manejando, pero como les digo, esta ansiedad que tiene que ver con las situaciones comunicativas, ¿ya? Ahora, a veces podemos confundir la ansiedad con esta respuesta que los niños tienen, que a veces están hablando y hacen gestos y toman aire. Eso no es ansiedad, ya esas son conductas de evitación, conductas de respuesta a lo que están viviendo en un momento con tartamudez. Entonces hay que mirar como con cuidado a qué llamamos ansiedad para ver si realmente es ansiedad o a lo mejor nosotros estamos interpretando una conducta con esta idea de que el niño está ansioso. En realidad puede que no. Y nosotros simplemente estamos confundiendo su conducta. ¿Ya? Así que eso es lo que yo podría decir como en términos generales. Ok, súper bien. Ahora hay un término que no es, ¿verdad? Que creo que es relativamente nuevo, que es el término de cluttering, ¿sí? El cluttering. Ajá, Sí. ¿qué es? Bueno, cluttering no es tan nuevo. En realidad se habla del cluttering desde los años 70, al igual que la tartamudez, hace muchos años atrás. Em, y el cluttering también es una condición del habla que comparte algunas características con la tartamudez, pero no son para nada similares. Ya, desde ahí ya empieza la confusión. Cluttering en inglés significa como desordenado, ¿cierto? Como algo enredado. Y en español, el cluttering muchas veces se traduce como taquifemia. eh, eh, Eso básicamente, taquifemia es como el término más adecuado dentro del español. Pero aún así no da abasto con lo que significa cluttering en sí, que el cluttering es algo más desordenado, ¿ya? Las personas con cluttering tienen una dificultad en la sincronización entre la programación cognitiva del habla y la programación del habla. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas saben lo que quieren decir perfectamente, pero cuando hablan no se entiende al 100% lo que quieren decir. ¿Por qué? Porque su velocidad del habla es irregular, porque tienden a comerse algunas sílabas dentro de las palabras, porque usan muchas veces muchas diferencias comunes y algunas repeticiones. Entonces, el habla es desorganizada, es como desordenadita cuando lo escuchamos. Pero también el cluttering tiene una manifestación muy diversa, no ocurre en todos los espacios. En la medida que la persona tiene menos monitoreo sobre su habla, más se manifiesta, ¿ya? Entonces, esto es todo un desafío para nosotras porque la persona que va a terapia o va a una evaluación sabe que estamos hablando de su habla, entonces no se va a ver tanto porque va a estar muy monitoreado, pero cuando está hablando con los papás, con los compañeros, empieza a manifestarse. Ahora, el cluttering se describe en la literatura que se empieza a diagnosticar alrededor de los 8 años.
Sin embargo, yo en mi experiencia clínica he encontrado niños muy pequeñitos, de 4 años, 5 años, donde ya las manifestaciones de cluttering son muy claras y además el cluttering puede darse junto con tartamudez. Entonces, es súper importante que nosotras seamos capaces de diferenciar ambas condiciones, ¿ya? Las personas con cluttering también se manifiestan como en dos grandes grupos. Hay personas que tienen cluttering fonológico, que es el cluttering que yo les decía, en donde se van comiendo algunas letras y esto va generando como consecuencia que no se entienda mucho el lenguaje, el mensaje que quieren decir. Voy a decir una frase con cluttering, ¿ya? Por ejemplo, eh, mañana voy a salir temprano a comer. ¿Ya? Entonces ustedes entienden lo que yo quiero decir, pero me comí letras entre medio. Entonces, la persona que escucha tiene que hacer el doble de esfuerzo porque tiene que estar como traduciendo lo que la persona dice, ¿ya? Entonces, la comunicación no siempre se da de una manera efectiva. Y tenemos también, por otra parte, cluttering sintáctico, que es un cluttering en donde la persona tiene dificultad como para organizar la secuencia de lo que quiere decir. Entonces, tiene muchas disfluencias comunes, se distrae, se desordena, va de un tema a otro, etcétera, que se confunde a veces incluso con un trastorno de lenguaje, pero con otras características, ¿ya? Em, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotras no somos capaces de diferenciar entre cluttering y tartamudez, podemos estar fallando en la evolución dentro de la terapia. Tenemos que estar observando bien cuál es el fenómeno que está ocurriendo en este niño o niña, si corresponde a tartamudez, cluttering o ambos, para poder entregar las estrategias que cada diagnóstico necesita. Ok, perfecto. Entonces, podríamos resumir, o podrías resumirnos, perdón, un poquito las características del cluttering. Sí, el cluttering se manifiesta en el habla principalmente cuando hay menos monitoreo, es decir, conversación espontánea, recontado de historias, y se caracteriza principalmente por una velocidad de habla irregular, ya en donde la persona puede partir a una velocidad y se acelera al final, y hay chorritos de habla, ya es como a chorros, se describe. Hay excesos de disfluencias comunes porque la persona está tratando de organizar su mensaje. Existe mucha coalescencia de letras, es decir, se van fusionando sílabas y va generando una dificultad finalmente al momento de expresarse. Esas serían como las características principales. Luego, ya cada tipo de cluttering tiene ciertas características más puntuales, pero podríamos traducirlo como un habla desordenada que quien escucha tiene dificultad para captar el 100% de lo que la persona dice. No es que no se comunique, pero nos falta información como oyentes. Es como que quedamos un poco al debe, ya en términos de la comprensión de lo que la persona nos está manifestando. Ok, perfecto. Y entonces, ¿por qué es importante diferenciar el cluttering de la tartamudez? La intervención es diferente, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de tartamudez, ya les mencioné que tiene un impacto emocional y comunicativo distinto al cluttering. No significa que las personas con cluttering no lo pasen mal o no tengan dificultades, pero sí eso se manifiesta quizás en otros contextos. Quizás un niño pequeño no va a tener grandes dificultades con el cluttering, pero sí con la tartamudez. Entonces es bueno poder identificar porque a veces se confunde, ambas comparten algunas disfluencias, etcétera, pero cuando vamos a la característica del habla en general, podemos realizar este diagnóstico y la tartamudez implica un tratamiento más desde lo emocional, cognitivo, etcétera, mientras que el cluttering va a requerir una terapia más centrada en el monitoreo y en la modificación del habla directamente. La tartamudez es un paso un poquito distinto. ¿Ya? Ok, Entonces, en esta es el como la cluttering no hay importancia. como esas repeticiones, a las prolongaciones, los bloqueos, no hay de eso. Hay repeticiones iniciales y ahí es donde se genera el diagnóstico difícil porque las personas pueden, de hecho los niños pueden empezar y dicen, en el colegio estuve haciendo tal cosa y hay repeticiones, pero ahí es donde uno empieza a entender cuál es la función de esas repeticiones. Y a veces es lingüística porque la persona requiere más tiempo para terminar de organizar antes de sacar las palabras. Entonces, hay un tema distinto entre el cluttering y la tartamudez y que requiere atención. Entonces, en realidad es tener la curiosidad cuando nosotros vemos a un niño,
ver su historia clínica y según lo que los padres o el mismo niño nos van manifestando, podemos determinar a cuál diagnóstico corresponde o si son ambos. Cuando hay tartamudez y cluttering, tenemos que decidir cuál tratar primero, ¿ya? Y entonces ahí también viene otra balanza que tenemos que evaluar. Es decir, ok, voy a trabajar el cluttering primero porque me ayuda a que haya más inteligibilidad, o al revés, a veces trabajamos la tartamudez y cuando la tartamudez disminuye, aparece el cluttering. ¡Chan! Entonces, es como algo súper interesante de conocer y por eso también la idea de poder hablar de este diagnóstico es poder acercarlo, porque muchas veces me ha pasado que yo hago asesorías a colegas y me muestran videos de sus pacientes para ayudarlos con el diagnóstico, la intervención, y en vez de tartamudez es cluttering, es cluttering. Entonces, como la persona obviamente no tiene mucha experiencia de partida de saber mucho de estos diagnósticos que son más específicos, eh, obviamente se dan cuenta del por qué la terapia no estaba funcionando, porque a lo mejor estaban enfocados en un aspecto y como era cluttering, había que hacerlo desde otro punto. ¿Ya? Ah, Entonces, esto es bueno de tener en la mira que hay otros diagnósticos también, además de la tartamudez, que pueden ser a veces confundidos. ok, perfecto. ¿Y cómo podría ser entonces la intervención del catering? Bueno, la intervención del cluttering también requiere una identificación, el que las personas puedan entender cómo es la comunicación, cuáles son los procesos que están debilitados. Cuando son niños uno habla un poco con analogía, ¿cierto? De que tenemos una maquinita que es el cerebro, que va produciendo el lenguaje, etcétera. Entonces necesitamos darle más tiempo, por eso hay que hablar más lento. Tenemos que darnos cuenta de las veces en que la otra persona quizás no nos entiende y tratar de ayudarlos con el monitoreo y la exploración de un habla que sea un poco más cómoda. Pero al igual que la tartamudez, tenemos que recordar que es una condición. Entonces, hay momentos en donde la persona va a poder controlar y monitorear su habla, pero hay otros momentos en donde va a tener la libertad de poder hablar como habla. Y ahí es donde viene el trabajo con los padres, que puedan entender un poco que también requiere esfuerzo usar técnicas. Entonces, es un trabajo conjunto constantemente. Perfecto. ¿Qué consecuencias comunicativas podría tener el catering? Bueno, la principal es que no se entienda mucho lo que los niños quieren contar, ¿ya? De hecho, la mayoría de las personas llegan a terapia cuando ya son los niños un poquito más grandes, incluso adolescentes, porque no se les entiende lo que hablan y empiezan a generar problemas comunicativos con los padres, así como, ¿qué? No te entendí, habla bien, di esto otro. Ya, entonces ahí empiezan a generarse esos quiebres y el cluttering es más fácil diagnosticarlo en la adolescencia, ¿ya? Porque ahí se genera como una evidencia extrema de que está ahí el cuadro manifestándose. En los niños, como hay un desarrollo del lenguaje paralelo, los papás como que no le ponen mucha atención a veces cuando el niño habla rápido, lo toman como algo anecdótico, así que no, si habla rápido, no, si habla enredado, pero tú empiezas a analizar después y te das cuenta que ese niño a lo mejor no lo pasa tan bien porque lo están corrigiendo constantemente, todo el tiempo le piden aclarar, así como, ¿qué? ¿Qué dijiste? Ah, y esas consecuencias comunicativas también tienen un peso en ese niño, no al mismo nivel que la tartamudez, porque para ese niño no entiende muy bien qué pasa, pero sí sabe que lo corrigen harto. Entonces, las consecuencias comunicativas puede ser que este niño tienda a hablar menos, tienda a ser más calladito y a lo mejor no se atreva a experimentar cosas nuevas, le dé vergüenza exponer frente a los compañeros. Entonces, hay un montón de cosas que podríamos como distinguir. Ah, ok, perfecto. Rocío nos pregunta por acá si el catering es el antiguo llamado farfullador. Eh, Más o menos. Lo que pasa es que el farfulleo es más bien como una característica neurológica como consecuencia de otro tipo de condiciones neurológicas. Ya, por ejemplo, luego de un accidente vascular o que de repente pueden acompañar. No, no Eh, eh, también, ¿ves? Ay, regalamos un Galas. momentito. ¿Te abrió un micrófono? Que hay un micrófono, sí. Vamos a Bueno, ver. entonces farfullador es como una forma de hablar, de esta forma de hablar, pero que es
más persistente. Y esa es como la diferencia de lo neurológico que viene por un daño neurológico, es decir, que constantemente el habla es manifiestamente a esta velocidad, mientras que el cluttering es variable. Como hay situaciones en donde no se nota, situaciones en las que sí. ¿Me explico un poco? Entonces, por eso hay unas diferencias como diagnósticas o terminológicas, pero yo creo que dependiendo de quién traduzca también, nos vamos a poder encontrar con eh, términos como farfullador, taquifemia, eh, no me acuerdo, había otro nombre también que de repente lo ponían todos juntos. Ok, Y ok, que les hagan como sinónimos. claro, y en Ok, realidad en español no tenemos como una terminología, de hecho hay otra colega con la que estamos hablando en general de la necesidad de poder unificar términos en español que sean más acordes a lo que es el cluttering. no, ¿Sí? Y no quedarnos, por ejemplo, hay gente que habla de taquilalia, y en realidad taquilalia es hablar rápido, pero no es lo mismo que el cluttering, porque en el cluttering hay pérdida de información, hay otras consecuencias, entonces es necesario que quizás en conjunto podamos unificar los términos para poder hablar de lo mismo. Por eso yo he preferido últimamente hablar de cluttering porque es la definición en inglés, que es lo que se usa, es lo que clarifica. Entonces, cuando me piden referencias bibliográficas de cluttering, vamos a cluttering en inglés, ¿me entienden? Es como ir a la fuente segura, porque si a lo mejor yo busco por taquifemia, no voy a encontrar mucha información. ¿Ya? no. Entonces, he preferido yo usar el término cluttering para que podamos ir a la fuente en el fondo para buscar más información e ir aclarando estos términos. Ok, perfecto. Entonces, como para ir concluyendo un poquitito, el tema del cluttering, esta persona sabe perfecto qué es lo que quiere decir, pero esa información está desorganizada. Claro, Ok, claro. Es un problema como en la programación lingüística del mensaje, ¿ya? ok, Entonces la persona al momento tiene la idea, pero la velocidad a la que se organiza el mensaje es la normal de cualquier persona, pero el habla se acelera. Entonces no alcanza a terminar el proceso de programación motora al momento de empezar. Y ahí se genera el caos. Y por eso ok. pueden manejarlo en algunas ocasiones, porque enlentecen, porque ellos mismos usan estrategias, pero a veces requieren este apoyo extra para poder aprender a monitorear y a manejar su habla de una forma más óptima. Ok, perfecto. Por acá dice que si existen artículos que nos recomiende para leer sobre cluttering. Busquen en el Journal of Fluency Disorders, que lo voy a escribir aquí para que lo vean. Journal of Fluency Disorders. En ese journal se habla específicamente de tartamudez y cluttering. Ahí van a encontrar montones de información. Ya pueden ir En realidad, cualquier información sobre cluttering les va a ayudar, porque de cluttering sí hay como menos artículos y los que hay son como bastante precisos. Ok, perfecto, súper bien. Vamos a ir respondiendo una preguntita que dejé por acá arriba, pero que es sobre tartamudez. La dejé ahí, ya habíamos cambiado un poquito de tema. Entonces dice que cuáles serían las estrategias de intervención. Tal vez si nos puedas nombrar unas cuantas. Bueno, cuando me preguntan por estrategias de intervención, ay, entro en un caos mental. ¿Por Claro, qué? Porque, como les decía, la tartamudez no es algo que le pasa al habla, sino que es una experiencia que la persona está teniendo. Entonces, cuando yo hablo de estrategias de intervención, tengo que hablar de estrategias que aborden toda la experiencia de la persona. Entonces, por una parte, tenemos las estrategias orientadas a que el ambiente entienda de qué se trata la tartamudez y generar un ambiente respetuoso hacia la condición. Por otra parte, tenemos estrategias que pueden ayudar a la persona a gestionar sus emociones de una manera más efectiva para poder sentirse cómodos, aún tartamudeando en cualquier situación comunicativa. Tenemos las estrategias motoras que tienen que ver con cómo nosotros vamos a ayudar a la persona a modificar la tartamudez para que sea más cómoda en el fondo, ¿ya? Son estrategias que van a ayudar a este niño no a esconder la tartamudez, no a disimularla, sino a tartamudear de la forma más cómoda posible para él.
Y dentro de esas estrategias podemos encontrar, por ejemplo, la tartamudez voluntaria, que tiene como objetivo de sensibilizar, eh, que tiene por objetivo poder acompañar a la persona a entender lo que está pasando y permitirse tartamudear libremente para que después esa tartamudez disminuya, esta evitación constante. Entonces, me cuesta responder en simple esto de las estrategias, porque yo les puedo hablar de estrategias, por ejemplo, a nivel motor. Tenemos la cancelación, el pull-out, el preparatory set, pero en realidad son estrategias vacías cuando no entendemos el por qué y el cómo las vamos a utilizar. La persona trata de hacer todo lo posible por no tartamudear, entonces si le enseñamos estrategias para que no tartamudee y solamente vamos bombardeando esa parte motora, lo único que vamos a generar es mayor frustración y una vivencia mucho peor de la tartamudez. Entonces, siempre cuando hablamos de estrategias, tienen que ser estrategias que aborden toda la experiencia de quien tartamudea y que además, obviamente, lo ayuden a reducir las limitaciones en lo cotidiano, ¿ya? Es decir, que sí pueda exponer frente a los compañeros, que sí se atreve a hablar con compañeros nuevos, que las limitaciones que la tartamudez pudiera traer disminuyan al máximo. Perfecto. Hay una pregunta que dice que ¿cuál es la diferencia entre la apraxia del habla infantil y la tartamudez? Bueno, en realidad yo creo que comparten cierta parte en cuanto a las dificultades que pueden traer a nivel como comunicativo, ¿ya? Pero obviamente la apraxia del habla infantil tiene, ¿habla de la apraxia infantil o de la apraxia en general? Disculpe. Dice apraxia del habla infantil. Ujú. Ya. Sí, la apraxia del habla infantil es producto de una dificultad en la programación motora, ¿ya? Entonces, puede que visiblemente sean un poco similares porque hay tanteos de habla, ¿cierto? Es como que hay interrupciones, etcétera. Pero la tartamudez no se da a nivel de programación, sino que es una sensación de descontrol en el habla. La programación motora está adecuada, ¿ya? Entonces, la diferencia es diagnóstica, en primer lugar, como en su origen, en su causa, qué es lo que va provocando ambas. Y a mí me tocó un caso de apraxia con tartamudez, ¿ya? Entonces pueden coexistir ambas, pero la forma de manifestarse es completamente distinta. Ambas, como les decía, tienen estos tanteos donde puede haber algunas repeticiones de sonidos que podrían parecer un poco similares, pero en la tartamudez en realidad es algo esporádico, no es algo que ocurra siempre, como en el caso de la apraxia se manifiesta constantemente cada vez que el niño habla, la tartamudez es mucho más variable, etcétera. Ujú, ujú. Perfecto. Vamos a ver, por aquí dice, hola, ¿en los adultos se trabaja de manera similar? Sí, pero más complicada. Ah, no. Lo Ujú. que pasa es que en los adultos, obviamente, tenemos que pensar que son personas que ya tienen una experiencia previa que pudo haber sido muy frustrante y muy negativa con su comunicación y su tartamudez. Entonces, a veces el desafío a nivel cognitivo y emocional es mucho más grande que en los niños. Por eso es bueno trabajar en los niños de manera de prevenir estas consecuencias en la comunicación a nivel futuro y en la autopercepción y todo. Entonces, claro, se trabaja de la misma manera, pero considerando obviamente que tenemos a una persona con una experiencia un poco más complicada, que ha tenido, quizás tiene muchas más estrategias eh, ¿cómo se dice? Como autodidactas de trabajar su tartamudez, entonces a veces quitar esos patrones para poder darles un patrón de habla un poquito más cómodo, ayudarlos a conocer su tartamudez, se dificulta. Pero básicamente es lo mismo, porque la base teórica de la tartamudez es la de la experiencia de quien tartamudea. Entonces estamos trabajando toda la experiencia de la persona. Perfecto, súper bien. Y por acá nos pregunta Pamela que cuál evaluación que puede utilizar para tartamudes. Bueno, existe, como tú mencionas ahí, Pamela, lo haces, que es una evaluación de la experiencia general de quien tartamudea al momento de hablar.
esa es una evaluación que se paga, se compra para poder ser aplicada. Yo uso el mapa de la tartamudez, que es una herramienta que diseñé y que está gratuita en la página web de Fluir Más. Se las voy a poner acá, fluirmás.com. Que es una entrevista clínica guiada para que las personas, para poder nosotros como terapeutas explorar toda la experiencia de la tartamudez a través de preguntas. Es una prueba que es para niños, para adolescentes, adultos y para padres. Entonces, la idea es que podamos indagar, como les decía, la experiencia de todas las personas involucradas en el habla, en la tartamudez del niño, en la comunicación. Y a través de esa herramienta yo obtengo muchísima información porque aborda las distintas dimensiones de la tartamudez, la dimensión cognitiva, afectiva, lingüística, motora, etcétera. Em, y además, obviamente, una muestra de habla. Yo no me baso mucho en las características del habla de la tartamudez, como contar las disfluencias y todo eso, porque en realidad no nos aporta mucha información. Ya sabemos que la tartamudez es súper variable, etcétera. Entonces, prefiero yo describir la conducta lingüística y comunicativa de la persona, cuáles son las disfluencias, y me baso más en esta descripción profunda de la experiencia de quien tartamudea. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, dice, ¿puedes, por favor, el mamá de tartamudez por acá? No Y entiendo voy a eso. mandar Voy a buscar el mapa de la tartamudez y lo voy a mandar, ¿ya? Pero lo pueden descargar Ah, gratis. el mapa, ok, ok. Sí, lo entendí, lo entendí. Ok, perfecto. Y ahí se los mando, pero descárguenlo en la página web Sí, también. súper bien. Así pueden ver toda la información que está en fluirmas.com. Y entonces yo me uno a este mensaje de Carolina Díaz que dice muchas gracias, muy buena información y muy actualizada. Y bueno, no tengo cómo agradecerle a Ana Karina que me comentaba ahora, tengo mucho de no hacer live, que haya aceptado esta invitación. De verdad, muchísimas gracias. Es una charlita que es una pinceladita del mundo gigantesco que es la tartamudez y que definitivamente necesitamos muchas horas más, ¿verdad? Para poder aprender más de la tartamudez. Pero entonces yo le voy a extender a usted la invitación para que nos enseñe a nosotros muchísimo más, pero esa invitación es más bonita porque la voy a invitar a que venga a Costa Rica en el 2025 a darnos un curso de tartamudez. Yo estoy segurísima que todas las chicas de Costa Rica se van a poner súper, súper contentas si usted acepta esa invitación y estaremos ahí dispuestas a aprender muchísimo. Creo que es un tema muy hermoso, pero nos falta mucho por aprender. Sí, por supuesto. Yo obviamente encantada de poder compartir el conocimiento con colegas que se interesen por el tema. Siempre hace falta tiempo para ir profundizando en la información porque eh, se necesita poder trabajar y entender, darle una vuelta extra a toda esa información que incluso uno puede leer. Podemos leer muchos papers, libros, pero darles una forma que nos haga sentido para poder intervenir, creo que es un tremendo desafío y yo feliz de compartir, sobre todo en Costa Rica. ¡Ay, me encanta! Bueno, qué dicha, vean que ya ahí está, ¿verdad? La aceptada la invitación. Y bueno, por acá dicen, pero con intervención y planeamiento, por supuesto que eso va a ser súper importante. Y como usted dice, no solamente es como leer, sino también, pues basada en la experiencia, ¿verdad? Que jamás va a ser lo mismo. Entonces, un poquitito de todo, complementar, un poquitito de todo. Dice Gaby que por acá la esperamos, y no solamente usted, sino todas las personas de otros países que nos estaban viendo pues que quieran venir a pasear a Costa Rica y aprovechen el curso. ¡Ay, maravilla, maravilla! Me encanta. Muy bien. Y bueno, este live llegó a su fin, pero no hubiese sido posible si no fuera por Idea Capacitaciones y Francisco, que es nuestro amigo en común. Francisco, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cindy y a Ana Karina, por el excelente live del día de hoy. Le agradezco a todas las personas que se pudieron eh, registrar y participar en vivo el día de hoy. La verdad es que sé que es difícil al terminar la jornada laboral volver a conectarse para seguir hablando de un tema en el cual se desempeñan día a día. Así que les doy las gracias de antemano.
También extenderles la invitación, así como lo hizo Cindy, que va a estar en Costa Rica, Ana Karina, también contarle a las personas de Perú que también estará en el mes de enero en el Congreso Internacional que estaremos organizando en conjunto con la empresa Multitherapy de Perú, en la cual Ana Karina nos estará abordando, bueno, realizando dos talleres, o sea, un taller y dos temas dentro del Congreso, de los cuales les voy a señalar cuáles son. El primer tema a desarrollar es el abordaje clínico de la tartamudez. Ahí estará una hora. El otro tema es decluttering, justamente, intervención fonobiológica. Y en su taller estará hablando de estrategias de evaluación e intervención en tartamudez. Bueno, yo creo que eso es algo similar, me imagino, a lo que podría estar desarrollando en Costa Rica y esperamos que pronto estar en otros países. Sé que estamos en comunicación y esperamos llevar a Ana Karina a los otros países en los cuales ya estamos presentes. Así que, Ana Karina, muchas gracias. Para finalizar, si desean, las personas que quieran habilitar su cámara web lo puedan hacer para dejar una foto de registro para que Ana Karina vea también que detrás de todos esos nombres que aparecen ahí Hay hay, personas. hay personas, hay personas que estuvieron pendientes de su ponencia del día de hoy. Y eso, de verdad que agradecerle a todos. Habían desde varios países el día de hoy con nosotros y eso, agradecerles enormemente y bueno, ahí estamos esperando que se habiliten algunas camaritas y vamos a dejar la foto final. Que se animen porque si no Ana Karina va a decir, no, ¿a qué voy a ir a Costa Rica si no me quieren conocer? Sí. Va, ahí hay alguna fotito, así que a la cuenta de uno, espera que Está con gatito. Ay, sí, Gaby tiene un gatito. ahí, uno, dos, tres y una más, por favor. Uno, dos, espérame, uno, dos, tres. Eso, Ana Karina. No sé si quieras decir algunas palabras, Ana Karina, antes de despedirnos. No, yo muy agradecida por el espacio, la oportunidad, las preguntas estuvieron buenísimas, así que eh, sigamos en contacto para que podamos quizás más adelante realizar otro live para las personas que quedan con ganas de más información. Así que nada, yo encantada de compartir con mis colegas, con las personas que quieran aprender de tartamudes. Genial. Así que muchas gracias. Genial, genial. Muchas gracias. Cindy, muchas gracias nuevamente. Sin ti esto de verdad que hubiese sido muy fome, como se dice acá en Chile, muy parejo, muy monótono. Y te agradezco, bueno, el haber estado con nosotros, cooperándonos y participando activamente de este live. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, a Ana Karina por, de nuevo, como les dije, haber aceptado esta invitación, a Francisco por haber hecho esta conexión tan importante para hacer realidad este curso en el 2025 y a todas las personas que nos acompañan desde diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y en Costa Rica, de verdad, muchísimas gracias, que pasen una linda noche y que descansen. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, que estén bien.